Bueno, gente de física, vamos a seguir con el tema de la cinemática. Vamos a seguir desarrollando la parte teórica y hoy en este video vamos a por fin poder plantear una parte práctica, que es la que realmente quiero que puedan resolver. Pero como siempre decimos, la parte práctica debe asentarse sobre la parte teórica. La teoría es como si fuera el cimiento sobre el que vamos a construir, o las paredes, y el techo sería la parte práctica. No podemos hacer parte práctica si no tenemos parte teórica previa. Bueno, habíamos definido un vector que era el vector posición, que es esto. Habíamos definido esto como movimiento, el hecho de que el vector posición dependa del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada instante de tiempo puedo tener un vector posición distinto, una posición distinta. Que la posición cambia con el tiempo. A eso lo llamamos movimiento. A su vez, habíamos definido un vector que era el vector velocidad, que era esto, es esto, que pueden ponerlo de esta forma, también si quieren. ¿Qué son estos dos factores? Bueno, son los diferenciales, diferencial de t y diferencial de r. ¿Qué es un diferencial? Es un delta, o sea, una variación, un cambio, nada más que es infinitamente pequeño. Esto a su vez habíamos visto que tiene este formato. O este. Y habíamos definido también otro vector más profundo, digamos, que es el vector aceleración, que pueden escribirlo de esta forma si quieren, y que tiene este formato. Esto en realidad es una cosa teórica que no la vamos a aplicar mucho en el colegio secundario, pero que puede servirles en el futuro en la facultad. Eso es algo importante. Nada más, es la definición, son las definiciones previas. Y habíamos definido a la trayectoria como el conjunto de todos los puntos ocupados por una partícula que se mueve. Y en el sistema de referencia la trayectoria se ve como una curva en general. Y esa curva nosotros podemos considerar como que es una especie de trencito de diferenciales de R. Cada una de esas flechas, ven una flechita, otra flechita, otra flechita. Yo esa flechita que estoy dibujando ahí, si las pudiera agrandar sería una cosa así. ¿Ven? Esas flechitas en realidad son infinitamente pequeñas, son prácticamente puntuales. Por eso decimos que el diferencial de R siempre es tangencial a la trayectoria. Y habíamos visto cuando vimos el producto de un escalar por un vector que si yo multiplico un vector por un escalar me da otro vector, y estos dos vectores siempre son paralelos con la misma dirección. Por lo tanto, si el vector diferencial de R es tangencial, el vector velocidad también va a ser tangencial a la trayectoria. Esta es la principal característica que tiene el vector velocidad. Por ejemplo, doy un ejemplo. Yo estoy parado en el piso, tengo una piedra en la mano y la tiro la piedra de forma oblicua con esta velocidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con la piedra? La piedra se va a mover así.
va a ser una curva en el aire, un tipo de curva que se llama parábola. Y en cada punto la velocidad es tangencial a la trayectoria. Por ejemplo, ahí ya es tangencial a la trayectoria. Ahí en el punto de altura máxima, si yo trazo la tangente, la recta tangente, puedo decir que ahí va a estar el vector velocidad. En ese punto. Y en este otro punto, y bueno, trazaré la tangente en ese otro punto, y ahí me encontraré que ese va a ser el vector velocidad. Bien. En cada punto, obviamente, hay una tangente distinta y por lo tanto una velocidad distinta, un vector velocidad distinto. Bueno, entonces la principal propiedad del vector velocidad es que es tangencial a la trayectoria. Eso es muy importante, eso sí se lo tienen que grabar a fondo, eso, a fuego, digamos. Bueno, sigo avanzando. A su vez, nosotros habíamos visto que si tenemos un sistema de coordenadas y hay un vector que es perpendicular a un eje, por ejemplo ese vector que es perpendicular al eje X, entonces la componente X de ese vector, supongamos que ese es el vector A, la componente X de A va a ser 0. Si por el contrario el vector estuviera así, que yo al proyectarlo me queda así, ese sería la A sub X, este es el vector A. Ven que la A sub X está a favor del eje X, porque el eje X crece para la derecha y él también va para la derecha. En ese caso la A sub X sería positiva. Si por el contrario el vector está apuntando hacia el otro lado del eje X, ahí la componente X sería negativa. Se lo voy a decir de otra forma. Si un vector con un eje forma un ángulo menor que 90 grados, como este caso, ¿ven? Es un ángulo menor que 90 grados, su componente en ese eje es positiva. Si forma justo 90 grados, o sea, si es perpendicular, su componente en ese eje será 0, y si forma un ángulo mayor que 90 grados, su componente en ese eje será negativo. Y lo exagero, lo llevo al extremo. Si el vector queda paralelo al eje X, o a ese eje en cuestión, hay dos formas de quedar paralelo. Sería completamente a favor o completamente en contra. ¿Ven las proyecciones? Como las voy haciendo. Si está completamente a favor, la componente X va a ser igual que el módulo del vector. Va a tener el mismo largo que el vector. En cambio, si está completamente en contra, la componente X va a ser menos el módulo. Eso es muy importante. Por ahí lo sabemos resumir diciéndolo de esta forma. Si un vector es perpendicular a un eje, su componente en ese eje es 0. Y si un vector es paralelo a un eje, su componente en ese eje es igual que el módulo, teniendo un signo positivo si está a favor o negativo si está en contra. Bueno, por lo tanto, si yo acá tengo un eje X y acá tengo un eje Y, y el eje X es horizontal, el vector velocidad en el punto de altura máxima va a también ser horizontal y por lo tanto va a ser perpendicular ahí, y yo estoy seguro de que la B sub I va a ser 0 en ese caso por este efecto que yo les digo. Porque ahí tengo un vector perpendicular a un eje y por lo tanto la componente en ese eje es 0. Bueno, profundizo un poquito más con el vector aceleración ahora. El vector aceleración no tiene por qué ser tangencial. Por el contrario, generalmente no lo es. En cualquier trayectoria, decimos que el vector
velocidad siempre es tangencia, supongamos que se mueva para este lado, entonces ese sería el vector velocidad en ese punto. ¿Cómo sería el vector aceleración? Bueno, el vector aceleración siempre tiene que estar apuntando hacia el lado cóncavo. Este es el lado cóncavo de la trayectoria y este es el lado convexo de la trayectoria. Este es el lado cóncavo. El vector aceleración puede ser así, o así, o así, o así, o así, o así a lo sumo. No puede estar así, por ejemplo. Nunca puede estar apuntando hacia el lado convexo de la trayectoria. Esa es la principal propiedad que tiene el vector aceleración. Siempre apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Siempre apunta hacia el lado cóncavo. Bueno, esas son generalidades que puedo decir por ahora. En un próximo video voy a decir más sobre esto, voy a hablar de aceleraciones normales y tangenciales. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y el vector aceleración, puedo decir una cosa, que ustedes tienen que conocer esta fórmula, que fuerza es masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Lo que sí les puedo decir es que acá está pasando lo mismo que pasó recién acá. Tengo un vector, lo multiplico por una escala, me da otro vector. Bueno, estos dos vectores siempre tienen que ser paralelos. O sea, la aceleración siempre va a apuntar hacia donde apunta la fuerza. Cuando decimos fuerza, nos estamos refiriendo a fuerza total. Esto se llama segunda ley de Newton o principio de masa y es una de las fórmulas, la fórmula quizá más importante de la física clásica. Bueno, ahora quiero explicar una cosa que es la siguiente. ¿Qué pasa si estos vectores, estos tres vectores, posición, velocidad y aceleración, qué pasa si en algún momento se hacen cero? Bueno, si el vector posición se hace cero, eso significa que estamos en el origen. No tiene otro significado que no sea ese. Estamos en el origen del sistema de coordenadas. ¿Por qué? Y bueno, porque R es X, Y, Z, y si esto es el vector 0 es porque todas las componentes de estas valen 0, y en el único lugar donde todas las componentes valen 0, las coordenadas valen 0, es en el origen. ¿Qué pasa si el vector velocidad es 0? Bueno, si el vector velocidad es 0, eso significa simplemente que el cuerpo está en reposo, que está quieto, está en un estado de quietud, un estado de reposo. ¿Cómo puede ser que pase eso? Bueno, velocidad, sabemos que es esto. Si esto es nulo, es porque esto es nulo. Y si el diferencial de R es nulo, recordando que el diferencial es una resta, significaría que el R final y el R inicial restados dan el vector nulo y por lo tanto el R final va a ser igual que el R inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que está en la misma posición al principio que al final. Eso es lo que llamamos reposo. No vario, no cambio su posición. Por último, si el vector aceleración llegara a ser nulo, eso significaría que no actúan fuerzas sobre el cuerpo o la partícula. ¿Por qué? Y bueno, como yo sé que fuerza es masa por aceleración, si esto es 0, si es nulo, obviamente que esto va a dar nulo también. 0 por algo es 0, por decirlo en criollo. No actúan fuerzas, o, dado que esta es la fuerza total, si actúan fuerzas, se equilibran entre ellas.
Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de los tipos de movimientos con los que vamos a toparnos. Los tipos de movimientos con los que vamos a toparnos. Bueno, acá empieza la parte práctica, acá empezamos con la parte práctica y es la parte que más me tienen que dar importancia porque es lo que vamos a tomar después. Les voy a dar ejercitación con esta parte práctica. Toda la parte anterior es teórica. No quiere decir que no sirva para nada, pero simplemente no voy a profundizar tanto como profundicé con la teoría y bueno, eso. ¿Qué tipos de movimientos vamos a tener? Bueno, yo voy a hacer una clasificación ahora de movimientos. Es que como toda clasificación es arbitraria, puede mejorarse, siempre va a haber excepciones, siempre va a haber peros. Esto es un barquito que hace agua por todos lados, en realidad. Pero tomémoslo como una cosa preliminar. Hay dos tipos de movimientos: los movimientos rectilíneos y los movimientos curvilíneos. Esa es una primera clasificación: rectilíneos y curvilíneos. Rectilíneo significa que se mueve siempre en la misma dirección. Ocupa una sola recta la trayectoria. O sea que es un movimiento 1D. Con un solo eje me basta. El vector R, que tiene 3 componentes, si yo pongo el eje X en el eje del movimiento, hace que estas dos componentes sean inútiles. Valgan 0, puedo hacer que valgan 0 o un valor fijo y no sirven para nada. El vector R se reduce a un solo número. Entonces vamos a hablar de que el movimiento va a ser ese, x de t. Va a estar descrito por esta función, x de t. ¿Y cómo es x de t? Y bueno, x de t es cualquier función matemática. Por ejemplo, t al cuadrado más 2t menos 7, o t al cubo por logaritmo natural de t sobre 5, o t por seno de t menos t al cubo por coseno a la cuarta de t por e a la t. ¿Qué sé yo? La función que yo quiero. Cada función va a ser un movimiento distinto. Pero ese movimiento, en el caso de que sea rectilíneo, está definido por una sola coordenada espacial. En los movimientos curvilíneos no pasa eso, por lo menos tenemos dos dimensiones en juego. Tengo que hablar de un vector así, como mínimo, y puede ser una curva 3D. Qué sé yo, me imagino una abeja moviéndose dentro de una habitación, ocupa las 3 dimensiones y entonces ahí sí es válido decir que el vector R es como lo dijimos nosotros en la teoría. Uy, perdón. Bueno, a su vez, dentro, esto no lo vamos a ver nosotros, pero sepan que existe. O si vemos esto va a ser muy por encima, digamos. Nos vamos a abocar más que todo a esto nosotros, los movimientos, ¿cómo se llaman estos? Rectilíneos. ¿Y cómo son los movimientos rectilíneos? Bueno, vamos a ver 3 tipos de movimientos rectilíneos. El más sencillo de todos es el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme, que lo vamos a definir como aquel movimiento en donde la velocidad es una cosa constante, fija, no varía, siempre se mueve con la misma velocidad. Y para que sea movimiento propiamente dicho, vamos a decir que esa constante no debe ser el vector nulo. ¿Estamos? Pero es constante. Y si la velocidad es constante, ¿qué pasa con la aceleración? Y bueno, la aceleración, fíjense,
si diferencial de B es B final menos B inicial y la velocidad es constante, esto va a valer lo mismo que esto. Va a ser lo mismo al principio que al final. Y la resta de dos cosas iguales, ¿cuánto da? 0. Y 0 dividido algo es 0. O sea que en el movimiento rectilíneo uniforme estamos completamente seguros de que como consecuencia de esto, el vector de aceleración va a ser un vector nulo. Y no solamente nulo, sino que va a ser constante y nulo. Siempre va a ser nulo durante ese movimiento. Un segundo tipo de movimiento es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Es un movimiento en donde la aceleración es constante. Y es algo más profundo esto. Por lo tanto, la velocidad no va a ser constante. La velocidad va a estar cambiando. Porque si esto no es 0, es porque esto no es 0 y es porque esto no es igual que esto. Y vamos a decir que, ¿sí? Eso en el caso de que la constante no sea 0. Si la constancia llega a ser 0, estamos en el MRU. Pero en general, en el MRV, la aceleración no es nula. Si bien es constante. Y por lo tanto la velocidad no va a ser constante, va a estar variando. Por eso decimos que es uniformemente variado. Porque la velocidad varía, pero de forma uniforme, dado que la aceleración es constante. Y si no estamos ni en esto ni en esto, vamos a decir que estamos con un movimiento variado, en donde la aceleración no va a ser constante y anda a saber cómo es el movimiento. Bueno, ¿cuándo se da el MRU? ¿Cuándo se da el MRV? ¿Y cuándo se dan los movimientos variados? Bueno, ahí yo les puedo decir que hay ciertas pautas que nos permiten decir cuándo se da uno y cuándo se da el otro. ¿Cuándo se da el MRU? Bueno, generalmente cuando no hay fuerzas, o sea, cuando la fuerza total es 0, perdón, lo puse mal, para que la aceleración sea nula, la fuerza tiene que ser 0. O sea, un movimiento en donde no haya ninguna fuerza o donde todas las fuerzas se equilibran. Eso también es importante. Acuérdense que esto es la fuerza total. Puede ser que las fuerzas se neutralicen entre ellas y dé 0. Y eso se da generalmente cuando nos hablan de una velocidad y nos dan un valor. Por ejemplo, yo les digo, tengo un cuerpo que se mueve con una velocidad de 3 metros sobre segundo. Bueno, al dar un valor, generalmente se sobreentiende que ese valor es fijo y estamos en un MRU. Ahora si yo digo, hay un cuerpo que inicialmente se mueve a 3 metros sobre segundo, pero después cambia su velocidad. No, bueno, ahí ya no estoy en ese caso. Pero si yo hablo de un cuerpo que se mueve, un auto va por la ruta a 60 kilómetros por hora, ahí se está moviendo con MRU. Después si frena, bueno, ya no, pero mientras impede ese régimen, es MRU. MRV se da cuando hay un par de situaciones donde se da siempre esto. Por ejemplo, cuando un cuerpo se mueve por la acción sola de la gravedad. Cuando solamente actúa la fuerza de gravedad, seguro que tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Uniformemente variado, perdón. Uniformemente variado. O cuando nos dicen de que un auto frena o acelera, y sobre todo si nos dan el valor de la aceleración, un automóvil frena con una aceleración o a razón de 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ven? Cuando me dicen metro sobre segundo al cuadrado, yo tengo que pensar en una aceleración, y si me dan un valor es porque es fijo, es constante, ya sea que frene o que acelere. Y el movimiento variado es cuando no se da ninguna de estas dos situaciones. Bueno, me despido. En el próximo video vamos a plantear
parte práctica exclusivamente.